Palestina, siglo XXI. El pueblo nativo semita cananeo, levantino de la Gran Siria, el pueblo árabe palestino, tiene el derecho de liberarse del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel. Y Allah, y desde esta parte de la bolita terráquea es buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo canal Palestina 11.000 años de historia, porque nuestro anterior canal Palestina 11.000 años de historia, con el mismo título, nombre, fue hackeado, robado, borrado y destruido por los delincuentes, o delincuentes no, por los nazis sionistas que no quieren hacer conocer la otra voz, que es la voz del pueblo nativo semita palestino. A Venezuela, Venezuela, mi patria, mi nación, mi pueblo, mi cultura también, mi terruño y mi vida. Sí, estamos de luto, pero también con firmeza, con estoicismo y sí, también estamos, los que estamos sobre todo y todas afuera, cuando enviamos ese mensaje de fuerza, adelante, también esas palabras deben ir acompañadas de ayuda, de algo mínimo. Creo que también es un mensaje que quisiera hacer, más allá de decir fuerza, que también es importante decirlo. Es un momento también de agrupación, de solidaridad, de ayuda, de, de estar en esa ayuda de vida y de amor ante esta tragedia que ha ocurrido en Venezuela, el terremoto. Y Caracas, La Guaira, Valencia, el estado Carabobo. Sí, es impactante, es doloroso, es triste. Eh, y sí, me decía un amigo que quiero mucho, que respeto mucho, venezolano que se encuentra en Caracas, y me decía, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta cosa dura. Y ante todo no es un llamado, es el sentido, creo que no hace falta hacer un llamado de unidad, porque todos y todas somos seres humanos y somos venezolanas y venezolanos, y hacer ese tejido necesario y urgente. No soy yo a decir qué es lo que hay que hacer, pero sí el sentimiento de abrazo, pero ese abrazo es de protegernos, de interayudarnos, de la intersolidaridad, que es intrínsecamente humano, intrínsecamente lo hermoso, lo digno. Eh, es, eh, es duro, es muy duro la situación, es lamentable, muertes. Y mi pueblo venezolano es pueblo de dulzura, de sabrosura, de ternura, de goce, de alegría, de ese pueblo inquieto, ese pueblo espontáneo, ese pueblo de silvestre, ese pueblo que realmente a la que yo pertenezco. Digo mi pueblo, si bien es verdad que estoy marcada por la causa palestina, por la causa que mi otro pueblo es el pueblo palestino, el pueblo árabe. Mis padres huyeron en 1948, huyeron de Palestina, huyendo del holocausto, el Nakba, la imposición del régimen colonial de Israel en Palestina en 1948. Después de un largo periplo, mis padres se anclaron en Venezuela, allí recibieron el abrigo, el apoyo, el amor, el aporte, le aportaron a mi familia, a mis padres, y mis padres también aportaron de su amor, ¿no? Soy venezolana, soy palestina, y que quede claro, yo no soy 50% venezolana y 50% palestina, no, soy 100% venezolana y 100% palestina. Soy un sincretismo, no me asimilo, no me integro, soy un sincretismo, soy latino-árabe.
Y bueno, estábamos perturbados, sí, pero al mismo tiempo con mucha fuerza de ver gente como jóvenes ayudando a los ancianos, también rescatando, cuidando la alimentación. Eh, es doloroso esto desde cuando estamos afuera de ver que está ocurriendo esto con Venezuela. Pero quiero también hablar de otra cosa, porque yo creo que estos terremotos son provocados y provocados por los Estados Unidos. Sí, entonces pueden decir, bueno, qué exagerada, qué loca. No, no. Lo que pasa es que cuesta creerlo, porque es una cosa increíble, a no creer que se pueda provocar terremotos eh, y otros tipos de catástrofes de la naturaleza que no necesariamente son naturales. ¿Ah? Despertemos ante eso y creo que es una buena ocasión para los Estados Unidos de hacer una penetración muy sutil, militar, eh, eh, para ir tomando y cercenando el territorio del hemisferio latinoamericano, porque ya están perdidos en el Mashrek, en el mundo árabe-persa. Entonces tienen que asegurar su patrio trasero, que así lo llaman, de una manera peyorativa y de una falta de respeto. Eso lo quiero decir. ¿Ah? Quiero decir que no creo que haya sido un terremoto natural, creo que viene de estos laboratorios que pueden provocar y jugar con las plaquetas. Sí fue también, se tuvo efectos en California, en Japón, y todas hay intervención humana en ella, malévola, la más cruel de toda la historia de la humanidad. Igualmente hay algo que quiero condenar, ¿ah? Es como el cinismo y el morbo, ¿no? De que el régimen colonial de Israel quiere prestarse a ayudar al pueblo venezolano. O sea, el genocidio, el genocida, el nazi, el infanticida, el del apartheid, el que está cometiendo un genocidio es el que está prestándole y se presenta como el benévolo, noble, que quiere ayudar al pueblo venezolano. Eso es la cosa más sádica y de un morbo que realmente, lamentablemente, mucha gente cae en esa trampa. No es más que penetración militar y de inteligencia contra el pueblo venezolano, porque es un gobierno, un pueblo, una patria, una nación que necesitan desmantelarla para los intereses de dominación. Esto también lo quiero decir. Creo que no voy a hacer silencio a ello. No creo que ese terremoto sea un terremoto natural. Creo que sí ha sido provocado. Puedo hablar más, documentarlo, pero creo que, o por lo menos puedan plantearse la duda. Aquellos que son intelectuales, que todo lo dudan, como filósofos, ¿ah? Que es de humano dudar, como parte del raciocinio, del pensamiento, de la dialéctica, la tesis, antítesis, pero aquí no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, bien, yo quiero sí manifestar mi dolencia y mi dolor, mi querencia profunda y más hoy que nunca en mi patria venezolana, esa ricura venezolana, latinoamericana, humana, un pueblo de cimarrones, de la cimarronera, de ese mestizaje, de ese pueblo rebelde y contestatario, y a quien forma parte de mi condición cultural y humana. Mi solidaridad conmigo mismo como venezolana y con el pueblo venezolano y con aquellas personas
que, que han perdido sus viviendas, pero que también al mismo tiempo te dicen, eso no importa, estamos bien, estamos vivos, estamos y vamos, eso se recupera. Eso también es un espíritu, y aunque también es algo duro y es un impacto y hay un dolor, hay una tristeza, hay un shock, ¿no? Porque el terremoto fue realmente de pánico, de pavor, fue espantoso, ¿no? Hay amigas que me enviaron unas imágenes y es realmente casi o apocalípticas. Bien, a mi Venezuela amada, a mi Venezuela querida, mi, mi, toda mi lealtad infinita, mi lealtad a mi tierra venezolana. Igualmente a la Palestina solidaria, a esa Palestina mundana, también en solidaridad con el pueblo palestino, esa Palestina del mundo, la más, esa Palestina mundana, la más humana, en solidaridad, que una vez que ha visto el dolor de un pueblo, se manifiesta desde las entrañas y allí está la riqueza, la fortaleza humana. Cuando el dolor del otro no me es ajeno, es porque allí está la humanidad, la espiritualidad y lo lindo del raciocinio. A esa Palestina populaza, esa Palestina muchedumbre, la causa palestina ha convertido al mundo en una aldea de encuentros. Samuel Huntington, aquel delincuente académico, vamos a llamarlo, decía que había un choque de civilizaciones. No, no existe el choque de civilizaciones. Si hay choques de civilizaciones, sí hay, pero eso no ha sido el motor de la historia. El motor de la historia es la lucha de clases. Esto sí es un clásico. Y aquí vemos es un banquete de culturas, un encuentro, un abrazo, un beso de múltiples culturas y edades inclusive también. Vemos adolescentes, casi niños y adultos, jóvenes, ancianos, indignados, dolidos, perturbados de ver que a estas horas de la historia de la humanidad todavía se estén cometiendo genocidios como por parte del régimen colonial de Israel, fraudulentamente llamado Israel. Igualmente nos encontramos desde el éxodo palestino, somos parte del tejido del pueblo nativo semita palestino y estamos fuera de Palestina, aunque Palestina se encuentra aquí adentro de nosotras y nosotros, y somos ese otro pulmón de Palestina que está afuera, y como pulmón nos encontramos oxigenando nuestro otro pulmón palestino, corazón, luchando por la liberación de nuestro pueblo nativo contra un horror colonial hoy en el siglo XXI. Pensábamos y sentíamos que el colonialismo ya era algo que ha sido superado por la luz de la historia de la humanidad. No, el colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente y es esa obscenidad que se impuso desde Europa y por europeos en Palestina en 1948, fraudulentamente llamado Israel. Al mundo le decimos ese Israel no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia, o el Israel de la historia, o historiografía, o mitología, o fábula, leyenda. No, en dado caso, si es una fábula, o leyenda, o historia, forma parte de la mitología y la leyenda y la historia del pueblo nativo semita palestino, porque son ellos los semitas. El 14 de mayo de 1948, desde Europa y por europeos, se impuso otro colonialismo en Palestina, fraudulentamente llamado Israel, y se funda sobre las bases de la falsificación de la historia, sobre las bases de la matanza, sobre las bases de la limpieza étnica contra la población originaria, en este caso el pueblo nativo, semita, levantino, cananeo, del pueblo árabe palestino. A los europeos conversos a la religión judía, hay que decirles que sí, ustedes son israelíes, pero ustedes no son israelitas, porque ustedes semitas no son. Y estamos en nuestra gesta es desmontar
toda esa falsificación de la historia, porque es justamente esa justificación de la historia que es la guillotina para el genocidio y el exterminio del pueblo nativo semita palestino. Esto no es un conflicto religioso, por favor salgan de ese comodín. De todos modos voy a leer un artículo concerniente a esto y queremos decir que no, ¿cómo es posible que a estas horas de la historia de la humanidad todavía se encuentre atrapada en la atrofia, en el atraso, en la cosa retrógrada del colonialismo, el atraso del colonialismo? Aquí, ¿quiénes son los atrasados y los retrógrados salvajes? Es el colonialismo disfrazado de derechos humanos, de democracia, de libertad, de épica y de epopeya, porque tienen toda esa grandiosa inquisición que es la mediática que se ha convertido. Bien, quisiera leerles un artículo de mi autoría que fue publicado por la televisora árabe libanesa Al Mayadin, y está ahí en versión inglés, versión árabe por supuesto, y en español. Y igualmente mi artículo fue publicado por Aporrea. Aporrea, muchísimas gracias siempre por también transmitir, pasar nuestros episodios de YouTube. Igualmente va a ser publicado por Tribune, Orinoco Tribune en inglés. Yo lo mando en español y ellos mismos lo traducen al inglés. Y bien, y mi artículo el título es por favor, siglo XXI, bobos. No existe el pueblo judío, existe la religión judía. Liberemos al siglo XXI, no renunciando al pensamiento. Por ejemplo, cuando nos embuten la ilustrativa estafa moral y científica del pueblo judío para justificar la barbarie, el salvajismo colonial en Palestina y el resto del mundo árabo-persa. Eunucos de la academia e intelectuales. Voy a repetirlo, perdón. Bueno, no existe el pueblo judío, no existe Santa Claus, no existe la Caperucita Roja, no existe Blancanieves. Existió el actor Christopher Reeve, mas no Superman. Al catecismo académico e intelectual, no existe el pueblo judío, no existe el pueblo musulmán, no existe el pueblo cristiano, no existe el pueblo ateo, no existe el pueblo homosexual. Es un quiebre miserable tener que explicar esto hoy en el siglo XXI. Explicar esto no a los dogmáticos religiosos, sino al recinto racional, al recinto científico y libre pensante. He ahí la desgracia y desdicha humana. Ok, la corrupción es humana. Ok, históricamente es desde los valores humanos donde se fragua también la inhumanidad. En los tiempos de los valores humanos teocráticos, por ejemplo, el sentido humano giraba en torno a Dios. Dios era la belleza humana y desde allí también se engendró mucha inhumanidad. Con el advenimiento del secularismo como valor humano digno y valioso, yo lo amo, la ciencia y el raciocinio no escapan, no se salvan de la corrupción. Hoy hablar del pueblo judío es dar mayor interés a lo estético que a lo analítico y científico. Ok, amén del temor y de las amenazas. Si bien hoy Palestina es visible, porque antes era una cosa invisible, existe una parálisis académica. Esta palabra la quiero repetir. Existe una parálisis académica e intelectual. Es una parálisis que se manifiesta desde una creatividad y de mucho envoltorio que expresa la tragedia del pueblo nativo palestino, pero no manifiestan dos elementos: la liberación de toda Palestina y por lo tanto el fin del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado Israel. Ahora,
ya que es un colonialismo, a ver, oh, me perdí. Ajá, Israel, ya que es un colonialismo y además los judíos no son un pueblo y no hay conciencia de estos dos elementos, estamos perdidos y somos parte del crimen. Siglo XXI, por lo menos incorpora, incluye en el ágora del debate, del análisis, de la investigación, ¿qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? Ya que la gente todo lo quiere como parte de una responsabilidad científica, dialéctica, intelectual, de cuestionar, de analizar, de indagar, de dudar, de interrogar, de preguntar. Entonces no, pero aquí no, aquí están paralizados, hay una parálisis, una parálisis. Entonces, y es realmente una estafa, una burla, y es un fantasma. Es espantoso esa parálisis intelectual académica. Deja que respondan los creativos fascistas sionistas. Somos una particularidad. Somos sui generis, somos hermafroditas. Y toda su estafa eurocéntrica nazicolonial desde el secuestro estrangulador a la ciencia. Sacerdocio académico e intelectual, analistas, periodistas, activistas, feministas, políticos, sindicalistas, estudiantes, artistas, deportistas, sexodiversidad, ecologistas. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra literaria hermosa, pero no es un documento científico. Ok, la Biblia, el Corán, la Torá, no son documentos científicos. Sí, pertenecen al ancestro de lo que hoy es el universo árabe semita, manipulado por el eurocentrismo sionista colonial. Estos tres libros sagrados pertenecen al ancestro semítico, no es de Europa. Ok, en grandes líneas somos elocuentes, hay claridad y madurez cuando se trata de criticar, condenar desde la honestidad hechos retrógrados y criminales. Se es brillante, ilustre, condenar el rancio fascismo de las religiones. Sí, para criticar, por ejemplo, lo retrógrado de cualquier religión, allí somos brillantes. ¡Wow! Somos los libres pensantes, somos gente de la libertad, pero... Porque, bueno, y lo hacen, y se hace, yo lo hago también, y queda bien y está bien, pero en el caso de cuando... Pero al mismo tiempo hay una inconsistencia cuando la gente no es capaz de discernir entre judío, que es el judío, si es un pueblo o una religión. Y es una religión, no un pueblo. Hoy, en nuestro siglo XXI, el anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado Israel prevalece una estructurada ineptitud, no solo en los sectores fanáticos evangélicos, sino también en el seno de la misma academia, es decir, desde el recinto de la ciencia. Esto es lo más perturbador y lo más lúgubre. Atención, lo absurdo, lo ridículo, lo insensato es vital. Vital para la criminalidad. En 1890, algunas ciudades de Estados Unidos y Europa prohibieron a las mujeres conducir bicicletas. Esta prohibición no solo fue apoyada o provenía de la iglesia, sino que también fue sustentada por la Academia Médica. Desde el recinto de la ciencia médica se mintió. Se fabricó una falsa enfermedad, trastornos, de consecuencias negativas cuando la mujer conduce una bicicleta. Son cientos de miles de ridiculeces, pero que son claves, vitales y perfectas. No para la ridiculez, sino a través de ella para materializar la injusticia y el crimen. La ridiculez, lo absurdo e imbécil, cobra vida, cobra poder. Eso tiene un poder. Más recientemente, en 1967, o de aquí, en la esquina del tiempo, cuando la estadounidense Catherine Switzer quería participar en el querido maratón de Boston,
la Federación Médica de Boston había levantado un diagnóstico en la que, que sostenía que trotar era dañino para la salud del género femenino. Es el caso o el equivalente de hoy en la academia e intelectualidad cuando se habla del pueblo judío. No hay diferencia. No hay diferencia en esta cosa tan retrógrada. Hoy en el siglo XXI, creer y sentir que la religión judía es un pueblo, aparte de ser una mentira, es ridículo, pero una ridiculez necesaria, ya que sirve como manto de encanto a la inmundicia colonial en Palestina. Concebir que existe un pueblo judío convierte nuestro tiempo histórico en retrógrado y salvaje. Esto, aparte de errático, es tarado, imbécil, bobo, gafo, es oscurantismo, es insensato, es corrupto, es un aromático engaño. Lo estético camufla lo analítico y científico. Aquí existe una cómoda renuncia a pensar, sí, a pensar. Heidegger decía que lo propio del ser humano es pensar. A eso renunció el nazi Rudolf Eichmann. Para Hannah Arendt, esa renuncia es la clave del crimen. La gente repite y reproduce y no investiga, no indaga más allá de la grandiosa mediática. Desde 1948 han dopado en hacer creer, sentir y desde una grata, cómoda y aromática ignorancia, desde una estructurada ignorancia, desde una articulada ignorancia, desde incluso una glamurosa ignorancia, que existe un pueblo judío cuando en realidad es una religión. Insisto y resisto, quiero ser hija de mi tiempo histórico. Creer que la religión judía es el pueblo judío es un eurocentrismo, es insoportablemente retrógrado, es brutalidad, es lo atrasado, es lo retardatario. Hoy en nuestro tiempo histórico hablar de la liberación del pueblo nativo semita palestino contra el anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado Israel es un tabú en nuestro tiempo, de nuestro tiempo. Además es una amenaza. Es una amenaza. El sacerdocio académico intelectual, ese púlpito intocable, esa vaca sagrada, es la neoinquisición de nuestro tiempo presente. Mi manifiesto es que no existe el pueblo judío, que el pueblo nativo palestino debe ser liberado y que el anacronismo eurocéntrico, colonial y expansionista, fraudulentamente denominado Israel, debe ser abolido. Así como en mi amada Venezuela fue abolido el colonialismo español, con la diferencia que España sí es un pueblo y no una religión. Creo que si dejamos de ver este conflicto, bueno, más que un conflicto, hay muchos jóvenes palestinos que ya no quieren saber de ese término y tienen toda la razón, me lo corrigen inclusive. Para conocer la tragedia del pueblo palestino, su lucha, salgan de ese envoltorio de la cosa que es algo relativo, complejo, confuso, complicado, que es algo de nunca acabar, que es religioso, que es milenario, no es milenario, es contemporáneo. Mantenerlo en la quimera, mantenerlos en ese laberinto, en las nebulosas, mantenerlo en la cosa abstracta, en el éter, y eso también le da como poses de intelectuales. Creo que es grave esta situación. Bien, nos vamos a despedir de nuestro canal, de nuestro episodio Hoy Palestina, 11.000 años de historia, desde el éxodo palestino, Fuerza Venezuela, amada, querida Venezuela, un pueblo rebelde, un pueblo que asaltó la historia, un pueblo que no se quiere someter al fascismo que transita hoy la humanidad, al fascismo del imperio estadounidense, eurocéntrico, del sionismo. Somos hijos e hijas de Bolívar, de Guaycaipuro. Yo personalmente siento
una atracción profunda por Sucre, y bueno, muchos más. Crecí en esta patria donde en los textos escolares nos hablaban de la batalla de Carabobo, de Boyacá, Pichincha, de Junín, y yo vengo justamente del estado Bolívar, de Ciudad Guayana, vengo del macizo guayanese, donde también se liberó la gran batalla la batalla de Chirica, que ese debería ser el nombre y no San Félix, que es mi adoración también, pero debería llamarse Chirica. Pero digo todo esto porque debemos creer en la lucha, y ser mucho más rebeldes ante este oscurantismo que atenta contra la humanidad, como lo es el sionismo. El sionismo es un enemigo de la humanidad. El sionismo, decía un rabino, siempre se me olvida su nombre, decía que el sionismo carece de todo principio de idea bella, de idea noble y de idea hermosa. Bien, nos vamos a despedir con nuestro grito de Al-Auda. Nuestro grito Al-Auda es un vocablo de la semítica y milenaria lengua árabe que quiere decir el retorno a nuestra Palestina, y que no se nos permite retornar, porque allí hay un lituano, un letón, un ruso, un polaco, un rumano, un alemán, un francés, un español, un italiano, un marroquí, que dice que esa tierra se las prometió Dios a ellos. Otros dicen no, que estamos retornando después de 2000 años, es una manera de maquillar el colonialismo. No es más que la falsificación de la historia, y seamos firmes, seamos leales, no seamos adúlteros y adúlteras de nuestro ser, de nuestras propias almas. Y digo esto para seguir en la fortaleza y en la lucha dura, amarga, cruel de la liberación y de la justicia contra el sionismo, contra el imperialismo, porque no se puede hablar de democracia, de derechos humanos, de sexodiversidad, de ecología, de feminismo, mientras exista el horror y el atraso y la obscenidad colonial, en este caso el colonialismo que se impuso en Palestina en 1948 en contra del pueblo originario, nativo, milenario, el pueblo palestino. Al-Auda. Palestina, siglo XXI. El pueblo nativo semita cananeo, levantino de la gran Siria, el pueblo árabe palestino, tiene el derecho de liberarse del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel.